Bueno, hola, este es el segundo video sobre procedimientos almacenados, entonces retomamos la misma base de datos que habíamos estado trabajando, que es Santo. Vamos a trabajar sobre esta misma base de datos y sobre el mismo procedimiento almacenado que hicimos en la instrucción anterior. Entonces, retomemos la parte que habíamos ya explicado, ¿no? Estamos hablando sobre la tabla productos y los géneros. Vamos a hacer algo para que sea un poco más dinámico, entonces vamos a enviarle un número y simplemente en el select del procedimiento almacenado le vamos a decir que haga la búsqueda por ese género que llegó. Si no llegó nada, entonces que los muestre todos. Simplemente vamos a hacer esa pequeña modificación para que ustedes vean cómo se va volviendo de potente el procedimiento almacenado. Entonces, seguimos sobre esta misma explicación que ya hemos dicho. Vamos a utilizar la llave foránea ID Gender Product y la llave primaria ID Gender. Entonces, así vamos a traer productos cuyo género pertenezca a un género en particular, como masculino, femenino, unisex o lo que sea. Bueno, entonces vamos a la base de datos, al PHP y verifiquemos los géneros otra vez. Ahí están, uno 2 y 3. En la tabla de los productos aparecen esos eh, ID como llaves foráneas. Ahí está el ID Gender Product, ahí están, 3. Uno y también hay dos, ya los vimos en la otra, sabemos que hay de uno 2 y 3. Bueno, entonces ahora sí, en el procedimiento avanzado, les decía yo que trabajáramos siempre mejor en un editor de texto. Entonces, teníamos este fue el procedimiento almacenado que nosotros habíamos ya hecho en la clase anterior. Entonces, voy a copiarlo para no dañarlo y vamos a crear aquí otro. Este select gender que tenemos aquí, que es el mismo, recibe la variable de entrada o el parámetro de entrada llamado gen. Entonces, mire que nosotros decíamos que hiciéramos el select con ese gen. Eso no va a cambiar. Vamos a hacerlo lo mismo, pero vamos a colocarle acá un condicional para que ustedes vean que también pueden manejar condicionales. Entonces, vamos a colocarle aquí la palabra reservada if y le vamos a decir que si el género existe dentro de la tabla de géneros, porque si colocan un género que no existe, por ejemplo el 7 o el 8, pues te va a traer nada, ¿no? O sea, te traería una consulta vacía. Para evitar eso, entonces vamos a decirle que si el género existe, entonces si gen, que es la variable que estamos recibiendo, existe, entonces, para eso utilizamos la palabra reservada in, que es una consulta que hace dentro de otro select, es como un select dentro de otro select. Entonces, le va a decir, si el género existe en, y aquí hacemos el select, select id gender from géneros, genders. Entonces, le estamos diciendo, mire, si el número que me llegó aquí, que es un ID realmente, se encuentra dentro de la tabla géneros en la columna I de gender. Si ese número es válido, entonces colocamos la palabra reservada then, entonces hacemos este select, listo, que ya teníamos. Entonces voy a indentarlo un poco, listo. Pero si no, quiere decir que el género no existe, quiere decir que ese género que colocaron no está dentro de esta otra tablita. Me refiero a que aquí en genders nosotros podemos recibir un parámetro como uno 2 o 3. Pero si dentro de estos no existe el género, si nos envían un número 7, mira, el 7 no existe, entonces no tiene ninguna validez para hacer la consulta. Entonces simplemente pues le sacamos todos o sacaríamos un error. La idea sería que esto sea un poco más amigable. Entonces le sacamos todos, ¿listo? Si no existe ese número que se está consultando. Entonces volvemos acá y le decimos, si no, pues colocamos aquí un else. Si no, entonces lo único que vamos a hacer es el select. Pues para no demorarme tanto, voy a cogerlo y lo voy a copiar de lo que ya está aquí arriba, ¿no? Entonces, y le quitamos simplemente, ok, y le quitamos simplemente el pedacito. Entonces le decimos, seleccione lo mismo que tenemos donde el id de gender sea igual a id de gender, product,
Recuerde que esto hay que colocarlo porque si usted no lo coloca, si usted no coloca este where, entonces como él está consultando dos tablas, las multiplica, ¿no? Hace una multiplicación de tablas. Entonces, si aquí tiene usted 10 productos y 3 géneros, pues ya no te trae 10 géneros, 10 productos, sino que te trae 30. Los trae los mismos multiplicados por la cantidad de géneros que haya. Y en nuestro caso tenemos 6. Y productos, no sé, son como 40. Entonces nos traería 6 por 40, o sea, como 240 registros que realmente no existen. Un poco más, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, la idea sería simplemente que si no nos llega ningún género, hagamos una consulta general. Ese sería nuestro procedimiento almacenado, un poco más sencillo, pero miren que ya aquí aparece algo que es lo que ustedes manejan en la programación normal, ¿no? Aquí no he cerrado el if. Si no cierro el if, pues esto me va a generar un error en if, punto y coma. El if se cierra con un punto y coma, como las instrucciones. Este select se cierra con un punto y coma. Aquí está el punto y coma. Listo, aquí al final. Este select se cierra con un punto y coma aquí al final. Y el if se cierra con un punto y coma. Mírenlo, aquí está. Esto, si está en minúscula o mayúscula, no importa. Él no discrimina esa parte, si está en minúscula o mayúscula. Simplemente yo lo hago porque me gusta simplemente tener esa eh, característica que las palabras reservadas de él comiencen con una mayúscula y las mías todas las coloco solamente en minúscula, ¿listo? Y entonces así sé que estoy hablando de una palabrita reservada del lenguaje. Bueno, este sería el procedimiento almacenado. Ahora, noten lo siguiente, si yo voy a ejecutar esto, como estoy volviéndolo a hacer sobre el mismo procedimiento almacenado, esto me va a generar un error, pero entonces ya les digo cómo se corrige. Hay dos formas de corregirlo. Voy ahorita a copiarlo y me va a pasar a nuestra base de datos sobre la tabla Santo. Hay que seleccionar la tabla, ¿no? Si usted no selecciona la tabla, pues entonces él le va a decir, mire, no hay una tabla seleccionada, no sé dónde guardar ese procedimiento almacenado, hagámoslo. Voy a pararme aquí sobre la casita y entonces mire que aquí no hay ninguna base de datos almacenada, seleccionada. Entonces cuando yo le digo al SQL, invoco pues la consulta SQL y la ejecuto. Recuerde que si aparecen estos errores no le pare bolas, eso simplemente es porque son instrucciones avanzadas, entonces no las va a entender allí. Pero como está dentro de los delimitadores, no pasa nada. Ejecutémoslo y entonces él nos dice que no puede ejecutarlo, dice create procedure, select gender, y no sé qué, no hay una base de datos seleccionada, no database select. Entonces, como no hay una base de datos seleccionada, pues no puede ejecutarlo, no lo puede guardar, porque tiene que guardarlo en una base de datos. Entonces, selecciona la base de datos, en este caso Santo, y ya como está seleccionada, mire que aquí en el instrumento del mouse ya se ve seleccionada la base de datos. Ahora sí puedo entrar aquí al procedimiento, al SQL, perdón, y ahora sí lo ejecuto. Vamos a ejecutarlo con control enter para no ir a buscar el go. Y entonces, bueno, aquí ya dice que el procedimiento almacenado existe. Les decía que no, cuando estaba aquí, les decía yo que esto nos iba a generar un error. ¿Por qué nos genera un error? Porque el procedimiento select gender already exists, ya existe. Entonces, como el procedimiento ya existe, él no puede sobreescribirlo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues sencillo. En vez de decirle create, vamos a decirle create or replace. Y con eso él ya puede crearlo bien. O sea, si ya existe, pues lo reemplaza. Y ya con eso funcionaría. La otra forma sería que usted primero lo eliminara y después lo volviera a crear. Es decir, en vez de crearle, colocarle el or replace, usted antes de ejecutar esta instrucción, usted ejecute la instrucción drop. La drop es como eliminarlo, ¿no? Borrarlo. Entonces, drop y la palabra reservada procedure y el nombre del procedimiento almacenado que va a borrar, en este caso el select gender. Listo, entonces aquí termina una instrucción, drop procedure select gender, borra el procedimiento y luego vuelve y lo crea. Con eso entonces usted podría crearlo ya sin ningún problema, ejecutémoslo aquí. Dice que, sí, hágale. Listo, entonces mire, él simplemente borra el procedimiento almacenado y después vuelve y lo crea. Entonces, si vamos aquí a los procedimientos almacenados, vemos que ya todavía existe. ¿Sí? Voy a darle un clic para que vean esta otra
esta otra parte de los procedimientos almacenados, y es que esta es la edición del procedimiento almacenado. Entonces usted puede editarlo aquí. No, le aconsejo que no lo haga aquí. La ventana primero es muy pequeñita, es muy harta de trabajar aquí, se ve, a mí no me gusta, se ve muy feo. Eh, y todo esto que está aquí, pues usted simplemente los puede modificar, no sé qué, y después le dice Go para que lo vuelva a crear. Pero eso usted lo hace aquí y tiene el script y el script se lo lleva usted por donde quiera. Entonces, y le funciona en cualquier gestor de base de datos. Entonces, simplemente voy a cambiarle aquí. No lo voy a hacer con la forma que lo hicimos allá. Allá lo hicimos colocando aquí el draw, no sé qué. Yo voy a hacerlo simplemente para que quede más sencillo. Voy a colocarle aquí el create or replace. ¿Listo? Y con eso, este procedimiento también puede, voy a volverlo a correr allá. Noten ustedes que ya existe, pero yo puedo simplemente volverlo a ejecutar sin el drop, simplemente create o replace, y esto pues debe funcionar muy bien, control enter. Y ahí está. Entonces lo puede modificar cuantas veces quiera con la palabra reservada create o replace, nombre del procedimiento y lo que ya hicimos. Ahora entonces, cómo lo ejecutamos la vez pasada? El procedimiento almacenado lo tenemos que ejecutar o llamar con la palabra reservada call, y el nombre del procedimiento almacenado, en este caso el procedimiento se llama, aquí está, miren, select gender. Entonces, select gender, listo, select genders, y le enviamos, si usted no le envía nada, como él está esperando un parámetro de llegada, aquí le va a generar un error, dice que es incorrecto el número de argumentos para la ejecución del procedimiento select gender, ¿listo? Entonces, mandémosle aquí el número 2. ¿Recuerdan que era el número 2? El número 2 era femenino. Entonces, si yo lo ejecuto aquí, entonces él, wow, saca un error, ¿no? Entonces, y de gender en el campo de la lista, no reconoce, ya lo escribí mal, escribí gender. Bueno, esto cuando sale un error, lo mejor que nos puede pasar es eso, que nos salga un error, porque los errores hacen que podamos corregir nuestro código y esto es genial cuando sale un error. No lo hice adrede, esto salió porque tenía que salir y con eso aprendemos un poquito más. Entonces, hay un Henger que se me fue por aquí en algún lado. Entonces, veamos en qué línea me dice que está el Henger. Me dice que, no me dice en qué línea. Entonces dice, no está la columna I de gender. Bueno, Henger. Veámosla acá. Les tocó buscarla. En alguno de estos cells lo escribí mal. Estoy en este. Entonces, aquí está, gender. Entonces, aquí está. Si el género se encuentra dentro de la tabla de géneros en la columna I de gender, entonces hace el procedimiento y si no, listo. Bueno, entonces, lo bueno de los errores es que aprende uno más y como ya lo habíamos hecho, pues simplemente hacemos el create or replace y con eso pues corregimos y verificamos que el procedimiento almacenado se corrige con tan solo eso. Va usted lo corrige, no tiene que hacer el drop, entonces el procedimiento raro. Bueno. Y ahora sí hacemos el llamado que ya habíamos hecho, que también debería dejarlo por aquí para no estarlo copiando y ejecutando. Voy a colocarlo aquí. La pereza es la madre de muchos vicios, pero en este caso nos sirve mucho. Entonces, call select gender se llama el procedimiento almacenado. Select genders. Y le enviamos aquí el parámetro, el punto y coma, y así esta instruccióncita yo simplemente la copio acá y acá le cambio el numerito que necesite. Entonces, en este caso, el número 2 y la ejecutamos con control enter. Y ahí está, entonces nos hace el select del número 2. Él lo que hizo, quiero explicar esto, él lo que hizo fue que se fue por aquí por el begin y preguntó, el número 2 que llegó aquí llegó el número 2. Ese número 2 se encuentra dentro de esta tabla genders en la columna I de gender. Como si lo encontró, entonces se ejecuta esta instrucción. ¿Listo? Ahora mandémosle un número que no exista. Recuerde que los números que existen en la tabla gender son del 1 al 6. Sí, no importa que se salga de allí.
Entonces, mire, tiene del 1 al 6. Entonces, mandémosle el número 7, por decir algo. Entonces, vamos acá, ejecutamos nuestra instrucción y mandémosle el número 7, que no existe. Entonces, como no existe el número 7, él ya no va a ejecutar este select que estoy mostrando acá, sino que va a ejecutar este select de acá. ¿Y es cuál? Que te trae todos los productos con su nombre de género. ¿Listo? Entonces, ejecutémoslo, control enter. Entonces nos trae todos. ¿Ven? Entonces aquí están masculinos, femeninos y unisex. ¿Listo? Hizo la consulta de todos. Ven ustedes entonces lo genial que se vuelven estas consultas porque se vuelven un poquito más amigables. Bueno, ahora para terminar, usted puede tener todos los if que quiera y todos los else que también desee. Voy a colocar aquí uno más, entonces le digo, si no, sí, el si no, sí debe colocarlo pegado. Si usted lo coloca separado ya le va a generar un error. Es como que si colocara un if después de un else y él ya no va a entender ese parámetro. Yo sé que así se escribe en otros lenguajes, pero en este tiene que ir pegado. Entonces, si no, sí, y le vamos a colocar aquí, si no, sí. Mire este otro. Los parámetros que nosotros recibimos son, dentro de genders, son los números del 1 al 6. Pero como la variable que yo le dije que estamos recibiendo es de tipo varchar, voy a recibir la palabra, una palabra y aquí voy a recibir la palabra all. Entonces le voy a decir, si el género que yo recibí es igual a la palabra all, entonces, recuerde que acá es con la palabra reservada then, entonces haga el select de todos los productos. Y si no, podríamos colocar otro else aquí, si no, entonces, digamos que si no, que haga un select de toda la tabla, pero de la tabla productos, no más. Por decir algo, es una bobada, pero es para hacer la diferencia, para que notemos la diferencia de las consultas. Entonces vamos a traer simplemente todo select asterisco from product. De hecho, ¿sabe qué? Para que la persona sepa qué géneros hay, mandémosle más bien que si no, si manda un parámetro errado o no existe, pues entonces que le muestre los géneros, más bien. Entonces no los productos, sino los géneros. Genders. ¿Listo? Así, a ver, para que la persona entienda que el parámetro, bueno, no, de pronto no lo va a entender, pero bueno, a nosotros sí nos sirve. Entonces, cojamos esta nueva consulta, ya tenemos un if, else if y luego un else del else if. O sea que si no existe, pero si tampoco colocó la palabra todos, pues muéstrele todos los géneros que hay y no los productos. Eso sería todo. Entonces voy a ejecutar todo esto. Voy a copiar todo esto, perdón. Copiémoslo aquí en nuestro CL, en nuestro SQL, perdón. Pero esta instruccióncita por ahora la quito. Bueno, y entonces ahora sí, este es nuestro nuevo procedimiento almacenado. Recuerde que como yo le coloqué la palabra create o replace, pues entonces ahí no va a tener lío y va a reemplazar el procedimiento almacenado. Entonces control enter. El gender. Yo no lo grabé. Aquí. No, sí está. Gender. Entonces por aquí debo tener un error en. Aquí, una coma. Verifiquémoslo todos los. ¿Qué fue que dijo? Tiene un error en su sintaxis. Chequeé el manual, bueno, el manual no lo voy a consultar. Cerca del if. Sí, yo me imagino que fue el punto y coma. Que tenía una comita. Listo. Entonces aquí es punto y coma que termina esta instrucción. Pues vamos a correr. Copiamos, pasemos para acá y volvamos a ejecutar. Ahí está, quitemos esta última instrucción. Yo lo que le estoy dando es un control X a la tema instrucción para que me quede lista para ejecutarla. Bueno, entonces aquí le damos control enter. Listo, ya quedó, ya funcionó perfectamente bien. Y ahora sí, nuestro procedimiento almacenado ya está un poco más potente. Ahora sí vamos a ejecutar la consulta. Este fue el último pedacito que quité y lo quité con control X. Bueno, entonces ahora sí, si yo le coloco aquí la palabra, el número 2, vuelve a hacer lo mismo, consulta los femeninos. Ahí están femeninos,
Si vuelvo a hacer la consulta con el número, digamos, 3, entonces sacará los unisex. Ahí está, unisex. Y si yo le digo que ejecute con la palabra all, porque así lo dice mi procedimiento, yo le coloqué aquí, si el género trae la palabra all, entonces ejecuta todos los productos con su nombre de género. Eso fue lo que le dijimos. Entonces, ejecutémoslo aquí y ejecuta todos. Ahí está, masculino, femenino y unisex. ¿Verdad? Listo. ¿Y qué pasa entonces si le colocamos un parámetro que no existe? Entonces, digamos que el número 7, ese número no existe. Entonces, mire, no pertenece aquí, no lo encontró dentro de los géneros, tampoco es la palabra all, entonces debería mostrarnos todos los géneros. Entonces, veamos acá, ejecutémoslo, control enter, y nos muestra simplemente todos los géneros. Call select gender con el número 7. Entonces, mire, los géneros que hay son estos, ya. ¿Sí ve? O sea, utilice uno de estos, por favor. O la palabra all. Algo así más o menos sería nuestro procedimiento almacenado. Bueno, creo que con eso queda un poco más claro lo de los procedimientos almacenados. Entonces, en la siguiente clase o en la siguiente instrucción de estas, vamos a utilizar un procedimiento almacenado para hacer una tablita a multiplicar. No tiene nada que ver con las bases de datos, pero es para que ustedes vean que también se puede utilizar los procedimientos almacenados para hacer otra cosa. Y si eso lo puede aplicar a la selección que usted va a hacer de los datos de sus tablas, pues mejor. Entonces, por ahora dejemos hasta ahí. Espero que esta clase les haya servido. Que estén muy bien. Hasta luego.